El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Ahumada Sempoal. Él es profesor titular de tiempo completo y jefe de la División de Estudios de Posgrado en la Universidad del Mar en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Doctor en Ciencias del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Licenciado en Oceanología en el área Oceanografía Física en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Miguel Ángel Ahumada es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 1. También es miembro de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, miembro de la Unión Geofísica Mexicana y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Ha participado en investigaciones nacionales e internacionales y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en modelado numérico del océano, oceanografía observacional e interacciones físico-biológicas en ecosistemas marinos. Es representante del cuerpo académico Dinámica del Océano y la Atmósfera. Ha publicado artículos en revistas científicas de reconocido prestigio internacional, tales como Progress in Oceanographic, Continental Shelf Research, Ocean Science, Sensors, Marine Ecology, PLOS ONE, entre otras. Démosle la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues vamos a hablarles sobre las olas en el mar. Para empezar, ¿qué es una ola marina? Es una ondulación que se propaga de su lugar de origen a otras regiones del océano. Es importante conocer algunos parámetros básicos de las olas, entre ellos la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles, la altura de la ola, que es la distancia vertical entre la parte más alta de la cresta y la parte más baja del valle, el periodo de la ola, que es el tiempo que le lleva a una ola completa en pasar por un punto fijo, y la frecuencia de la ola, que es el número de valles o crestas que pasan por un punto fijo en un segundo. Es importante también mencionar un parámetro conocido como la inclinación de la ola, la cual relaciona la longitud de la ola y la altura de la ola. Este parámetro es importante porque la ola, conforme se acerca a la playa y empieza a sentir el efecto del fondo, cambia esa relación y es lo que origina el rompimiento de la misma. Muy bien, con estos antecedentes podemos hablar de los tipos de olas y su origen. En particular, hablaremos de las mareas, de los tsunamis y de oleaje. Las olas se pueden clasificar de acuerdo a su periodo, es decir, al tiempo que le lleva una ola en pasar por un punto fijo, una ola completa. Y tenemos del lado derecho de la imagen, tenemos a las mareas, que son olas que tienen periodos largos, de alrededor de 12 horas o más. Luego le siguen los tsunamis, que tienen periodos de alrededor de un poco más de 5 minutos. Y finalmente las olas generadas por el viento, que tienen periodos menores o iguales a los 30 segundos. Muy bien, mareas. ¿Qué son las mareas? Pues las mareas son originadas por la atracción gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra. Esta atracción gravitacional deforma la superficie del océano y genera las mareas. Las mareas se perciben en la playa como una elevación y caída de la superficie del mar, como lo podemos ver en esta figura. Y cuando la elevación alcanza su punto máximo, tenemos la pleamar, que sería el caso de esta fotografía. Y cuando baja la marea,
y alcanza su punto mínimo, que es la bajamar, tendríamos esta condición. Comparando las dos fotografías, vemos que cuando hay bajamar, las embarcaciones quedan sobre el piso oceánico, sobre el piso marino. Y cuando hay pleamar, estas están sobre una columna de agua. Un movimiento menos intuitivo es la existencia de las mareas vivas y las mareas muertas. Y está relacionado con el hecho de que la Luna gira alrededor de la Tierra y ese movimiento alrededor de la Tierra lo completa en 27.3 días aproximadamente. En ese periodo de tiempo se experimentan mareas vivas y mareas muertas. Las mareas vivas están relacionadas con el efecto de la luna llena y es cuando ésta se encuentra en línea recta con la Tierra y el Sol. Tenemos las mareas más importantes del mes en el sentido de que hay una gran diferencia entre la pleamar y la bajamar. Después tenemos el cuarto menguante, que es esta situación que vemos aquí. La Luna, la Tierra y el Sol están formando un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. En ese momento, las mareas son muertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la diferencia entre la pleamar y la bajamar es muy pequeña. ¿Y esto cómo lo vemos en la playa? Pues en la playa, si estamos nosotros en la playa y estamos por varias horas, nos vamos a dar cuenta de que el agua alcanzó un cierto nivel y bajó, pero no fue tanto como les mencionaba en mareas vivas, que en mareas vivas sube hasta una parte alta de la playa y luego baja hasta una parte retirada del nivel que alcanzó en la pleamar. Luego tenemos el efecto de la luna nueva, que otra vez está en línea recta, pero ahora se encuentra entre medio de la Tierra y el Sol. También se producen mareas vivas. Otra vez, son aquellas en las cuales hay una mayor diferencia entre la pleamar y la bajamar. Y finalmente, el cuarto creciente, que otra vez vamos a tener mareas muertas en las cuales el nivel del agua prácticamente se mantiene sin movimiento. Entonces, en resumen, a lo largo del mes tenemos mareas vivas, dos periodos de mareas vivas y 2 periodos de mareas muertas. Tsunamis. Los tsunamis son ondas de periodo mayor a 5 minutos y longitudes de onda superior a los 200 kilómetros. Los tsunamis son producidos principalmente por sismos, pero también pueden ser producidos por deslizamientos de tierra, por deshielos asociados, deslizamientos de hielos, de glaciar, erupciones volcánicas, pero principalmente por sismos. Y en este caso estamos viendo el tsunami que impactó las costas del Japón en el 2011. También, unos años antes, en el 2004, un sismo en el Océano Índico ocasionó una serie de tsunamis que afectaron a un gran número de zonas costeras del Océano Índico. Lamentablemente, al igual que el de Japón, hubo una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Ahora tenemos otro caso de tsunamis, pero generados por el sismo que ocurrió el 23 de junio de este año y fue aquí en la región, cerca de esta localidad, de Bahías de Huatulco. Y vemos en la gráfica superior, vemos cómo cambió en los registros del nivel del mar, cómo cambió el nivel
cuando arribaron estas olas a el sitio donde está instalado el equipo que mide el nivel del mar, un mareógrafo. ¿Okay? Y en la gráfica de abajo vemos, la primera corresponde a Salina Cruz y esta corresponde a Santa Cruz Huatulco, y aquí vemos una caída en los registros que sugiere una elevación del piso marino después del sismo. Y los tsunamis que vinieron después, notamos que son ondas aquí fueron más o menos como de altura de unos medio metro o un poco más de medio metro, en comparación con las que se recibieron en Salina Cruz, que alcanzaron hasta 1.5, 1.6 metros. No obstante, en ambos sitios son olas relativamente pequeñas, tsunamis ciertamente porque son originados por un sismo, pero no de la magnitud de los otros dos casos que mencionamos, de Japón 2011 y de Asia en el 2004. Aquí tenemos un registro hecho con un equipo del Laboratorio de Dinámica Costera de la Universidad del Mar, que se llama ADCP. Es un aparato que nos permite registrar, entre otras cosas, el nivel de la superficie del mar. Y como vemos en este registro, la presión cambió una vez que ocurrió el sismo. Cuando ocurrió el sismo, la presión cambió y se redujo la presión. Esto nos sugiere, al igual que la gráfica anterior, que hubo un desplazamiento del piso marino debido a ese sismo. Todavía estamos estudiando estas cosas y esperamos en un futuro, con mayor evidencia, poder tener mayor certeza de que efectivamente así ocurrió. Por lo menos estos registros que son independientes, este registro es un mareógrafo instalado en Santa Cruz y este es nuestro aparato que estaba instalado en Dos Hermanas, a una profundidad de aproximadamente 24 metros. Para fortuna, existen un sistema de alerta de tsunamis. Si ustedes observan el mapa, verán que hay estaciones distribuidas principalmente a lo largo del Pacífico, del Océano Pacífico. Y no es tan extraño, puesto que es la zona del cinturón de fuego, es decir, donde una de las regiones donde ocurren más sismos en el mundo y, consecuentemente, la posibilidad de que se generen tsunamis. La siguiente región con más sismos en el planeta es el Océano Índico Este, donde ya platicamos un caso, ¿sí? Por acá está el sismo, aquí ocurrió el sismo del 2004 y el sismo del 2011 en esta región y el sismo de este año aquí, ¿sale? Este sistema de alerta de tsunamis es importante porque cuando detecta movimientos entre placas tectónicas, son sismos, y entonces se emite una alerta de la posibilidad de generación de un tsunami y que éste alcance las costas, ocasionando daños. Entonces el sistema de alerta lo que pretende es emitir avisos para que las poblaciones que viven cerca o la gente que vive cerca de las costas se retire a lugares más altos para evitar problemas con los tsunamis. Oleaje. El oleaje es el nombre que se le da a las olas generadas por viento. El viento, cuando sopla sobre la superficie del mar, empieza primero a generar las llamadas rizaduras, que se caracteriza por espuma sobre el mar, olas cortas, un mar medio confuso, ¿sí? Pero que en la medida que el viento sigue soplando y sigue arreciando,
pues va a generar olas cada vez más grandes, cada vez más largas, y estas olas van a dejar su sitio de generación y se van a propagar hacia otras regiones del océano hasta que rompan cerca de la costa, por ejemplo, cerca de las playas. Las olas generadas por el viento, a diferencia de las mareas y los tsunamis, en los cuales hay transporte de agua, ¿sí? Hay transporte de masa, le llaman, es esencialmente propagación de energía, y una muestra de ello puede ser esta figura donde vemos una gaviota que al paso de la ola lo único que experimenta aparentemente es subida y bajada. Cuando la cresta está pasando por donde está la gaviota es elevada, y cuando pasa el valle baja. El desplazamiento que tiene la gaviota es muy pequeño, de tal manera que las olas generadas por el viento lo que propagan esencialmente es la energía que el viento le ha transmitido a la superficie del mar desde la atmósfera. ¿Okay? Como decía, las olas abandonan su zona de generación y se van filtrando unas a otras, y genera ese filtrado y esa soldadura de olas, generan los llamados trenes de olas. Los trenes de ola son importantes, entre otras cosas, porque son los que dan origen a las olas que usan los surfers para hacer su deporte, para practicar su deporte, pero también porque dan origen al llamado mar de fondo, que luego causa pérdidas materiales principalmente, y para fortuna de todos nosotros, en las playas. ¿Cómo se generan estos trenes de olas? Podemos verlo en esta figura del lado derecho. Las olas, cuando viajan desde la zona de generación, unas viajan más rápido que las otras, y entonces se alcanzan unas a otras, y cuando coinciden dos crestas, la altura de la ola se incrementa. Cuando coincide una cresta con un valle, la altura de la ola se reduce. Entonces, finalmente lo que nosotros vemos es que la superficie del mar, como se ve en esta figura, presenta grupos de olas que son de un cambio importante de la superficie del mar, y después de ese grupo de olas se calma el mar. Y luego viene otro grupo de olas y luego se vuelve a calmar. Otro grupo de olas, luego se vuelve a calmar. Entonces, estos trenes de olas son los que llegan a la playa. Todos los que hemos estado en una playa sabemos que cuando estamos jugando en el mar, llegan un grupo de olas y luego se calma el mar. Llega un grupo de olas y luego se calma el mar. Estos se llaman trenes de olas. ¿Okay? Las olas se registran con diferentes instrumentos o se miden. Uno de esos instrumentos son las boyas para medir oleaje, como la que tenemos aquí al lado izquierdo. También tenemos aparatos como el que estoy aquí señalando, conocidos como ADCP, perfilador acústico por efecto Doppler, que se pueden instalar desde una embarcación viendo hacia el interior del océano, o en el fondo viendo hacia la superficie del océano, y registran el paso de las olas a través de ellos, por arriba de ellos. Con esos registros que hace este aparato, que este ADCP, nosotros obtenemos la información que podemos ver del lado derecho de la pantalla. Y en esta información que estoy presentando como un ejemplo, tenemos datos de la dirección de las olas, datos del periodo de las olas y información sobre la altura de las olas. Por mencionar algo de estas gráficas, tenemos la altura de la ola aquí, en estos registros, estuvo la altura significante de alrededor de 2 metros, pero en algún momento de este periodo de registros tuvimos
olas superiores a los 3 metros, ¿sí? Con periodos cercanos entre 10 y 20 segundos, lo cual indica que se trata de el oleaje que ha llegado de zonas remotas. Sobre el estado del mar. Para el estado del mar se utilizan varias escalas. Una de ellas es la escala Beaufort. Esta escala fue desarrollada por un almirante irlandés que se basó principalmente en la fuerza del viento y en las actividades que podían hacer las embarcaciones de vela. En aquellos años cuando se desarrolló esta escala, la navegación era en embarcaciones de vela y el viento es una escala con 12 grados y el grado más, el primer grado, los primeros grados es cuando el viento sopla suavemente y entonces se pueden hacer ciertas operaciones en los barcos de vela, pero a medida que va aumentando el viento, pues se hacen otro tipo de operaciones y puede llegar al punto en que en el nivel 12, pues ya se trata de viento con una fuerza muy importante que ya no te permitiría hacer ningún tipo de actividades en una embarcación de vela. Más tarde se modificó esta escala para describir lo que se aprecia en tierra cuando bajo ciertas condiciones de viento y también utilizando los 12 niveles de la escala de Beaufort, pero ahora describen qué es lo que nosotros podríamos ver de acuerdo a la intensidad del viento. Y cuando el viento es suave, pues vemos que las hojas de los árboles se mueven ligeramente. Si el viento empieza a intensificarse, pues ya podemos apreciar que las ramas de los árboles se mueven y si sigue intensificándose, pues podemos llegar a ver que las ramas de los árboles se quiebran, ¿sale? Aquí en el caso particular de esta fotografía, podemos ver que las hojas de las palmeras están en la dirección, orientadas en la dirección que está soplando el viento. También es un fenómeno interesante de observar cuando vayan a las playas, ver hacia dónde están orientadas estas hojas de las palmeras o inclusive de los árboles, las ramas de los árboles, porque en zonas donde el viento es muy fuerte indican esa dirección. Finalmente voy a hablar de las corrientes litorales. Las corrientes litorales son generadas por el oleaje cuando rompe cerca de la playa y son corrientes precisamente que se desarrollan cerca de la playa, desde la zona de rompiente hacia la playa. Y son dos tipos de corriente, una que mueve agua a lo largo de la playa y otra que mueve agua hacia afuera de la playa. Estas últimas son de gran importancia porque son las responsables de un gran número de muertes por ahogamiento, debido a que las personas cuando van a las playas se meten a nadar en esta zona, que podemos apreciar también en esta fotografía, se meten a nadar en esta zona donde el flujo de agua hacia afuera de la playa, hacia el mar, es muy fuerte y aunque sean nadadores experimentados, se tiene problemas porque se alcanzan velocidades del agua bastante importantes. Entonces, la recomendación es que siempre que vayan a una playa, traten de ubicar dónde se localizan estas corrientes litorales y no meterse en esa zona. Si hay salvavidas en esa playa que ustedes visiten, seguramente van a encontrar banderas de color rojo indicando dónde están posicionadas esas corrientes de resaca o de retorno y pues no les van a recomendar no meterse ahí. Por otro lado, estas corrientes son muy importantes porque son las responsables del transporte de arena a lo largo de las costas y son las que le van dando la forma de playas que
como en este caso que estamos viendo, se trata del sistema lagunar Chacagua-Pastoría, donde observamos un par de estructuras costeras que se construyen para estabilizar la bocabarra y precisamente para que la arena que está siendo movida por esas corrientes litorales no cierre la bocabarra y evite que entre agua de mar hacia la laguna con las consecuencias ecológicas lamentables para el sistema o importantes para el sistema, ¿no? Con consecuencias ecológicas negativas para el sistema. Hay que decir que a pesar de la instalación de este tipo de estructuras, pues el transporte litoral sigue existiendo y puede llegar aún con estas estructuras, a depositarse la arena en esta región donde se comunica el sistema lagunar con el mar adyacente y con las consecuencias que ya les mencionaba. Esperando que esta plática haya contribuido a incrementar su interés por el mar, agradezco su atención.